Esta noche, quiero que cierres los ojos. No necesitas hacer nada más, solo escucha mi voz. Hubo una vez un hombre llamado Oseas. No era un rey, ni un guerrero, ni un sabio, aclamado por su pueblo, pero tenía algo que pocos conservan intacto con los años: un corazón dispuesto a escuchar. Aunque las palabras dolieran, yo lo llamé, no con truenos, no con fuego, no en medio de un templo lleno de incienso. Lo llamé en la quietud de un día cualquiera y le dije algo que aún hoy resulta incomprensible para muchos. Ve y llama a una mujer que no te será fiel. Tal vez esperabas que le pidiera levantar un ejército, profetizar con furia o hacer milagros que sacudieran multitudes, pero no, lo llamé a amar con un amor que desafía la lógica, que camina por senderos donde otros dan la vuelta. Su nombre era Gomer. No era una mujer virtuosa, no tenía fama de integridad ni rostro de devoción, pero la elegí no por lo que era, sino por lo que representaba, porque a veces, cuando quiero hablar del amor más profundo, no lo hago con teorías, sino con historias vivas, historias que sangran, que tiemblan, que se equivocan y regresan. Historias como la tuya. Oseas no entendía todo, no sabía cuántas veces ella se iría, ni cuántas veces tendría que perdonar, pero obedeció, y al hacerlo, me permitió mostrar al mundo lo que significa mi amor por ti. Gomer amó mal, se fue, cayó en brazos de otros, se perdió en caminos de placer que terminaban vacíos, y Oseas, con el alma rota, la volvió a buscar, no por debilidad, sino porque había comprendido que amar de verdad no es esperar perfección, sino estar dispuesto a restaurar. Y mientras él caminaba tras ella, yo caminaba tras ti. Sí, tú que alguna vez huiste del amor por miedo a no merecerlo. Tú que creíste que tu historia ya no podía volver a empezar. Tú que aún no entiendes cómo alguien puede amarte conociendo cada parte de ti. Por eso comencé esta historia con un hombre sencillo y una mujer quebrada, porque no necesitas ser perfecto para ser amado, solo necesitas ser real. Y esta historia no es solo de ellos, es también la tuya, una historia donde el amor no se cansa, donde la promesa no se retira, donde el abandono no tiene la última palabra. Cierra los ojos, déjate abrazar por estas palabras como quien regresa a casa, porque lo que viene no es juicio, es redención. Y aunque al principio parezca una herida, verás cómo, en cada página, late una esperanza que no se apaga. Quédate conmigo. Aún no te he contado lo que pasó cuando Gomer volvió a huir, y cómo el corazón de Oseas aprendió algo que cambiaría todo. Quiero que sigas en silencio. Cierra los ojos. Respira. No estás solo, solo escucha mi voz. Gomer se fue, no con despedidas, ni con explicaciones. Solo un día ya no estaba. El espacio que antes ocupaba junto a Oseas se volvió una ausencia pesada que no decía nada, pero lo decía todo. Y Oseas quedó en pie, con las manos vacías y el corazón lleno de preguntas que nadie respondía. ¿Fue culpa mía? ¿Hice mal al amar? ¿Hasta dónde se ama cuando ya no hay reciprocidad? Él la buscó, no como quien reclama, sino como quien recuerda. Recordaba su risa en los días buenos, la manera en que su presencia llenaba la casa, los pequeños gestos que todavía guardaban un eco de verdad. Pero también sabía dónde buscarla. Sabía que sus pasos no la habían llevado a un lugar seguro. Sus caminos la condujeron a brazos que solo la tomaban para dejarla, a promesas vacías, a sombras disfrazadas de afecto. Y cuando la encontró, no era la misma. Estaba más rota, más cansada, más distante, pero aún era ella, y Oseas la reconoció, no por su belleza, ni por sus palabras, sino por el pacto que aún ardía en su interior. Vuelve, le dijo, a pesar de todo, no porque lo merezcas, sino porque aún te amo. Y mientras ella lloraba, confundida por una ternura que no comprendía, yo susurraba al oído de Oseas, ¿ves ahora? Así soy yo contigo.
porque tú también te has ido, tal vez no físicamente, pero sí en tus pensamientos, en tus miedos, en tus dudas. Te alejaste creyendo que no eras suficiente, que no podrías sostener ese amor tan grande. Pero yo salí a buscarte, no con reproches, sino con el mismo deseo con que Oseas buscó a Gomer, con la esperanza de que el amor, incluso no correspondido, tiene el poder de transformar lo que el juicio solo destruiría. Ella volvió, por un tiempo, porque no es fácil quedarse cuando uno ha vivido roto y aún le quedaban caminos por equivocarse. Pero Oseas también estaba aprendiendo que amar no es controlar ni retener, sino estar dispuesto a volver a elegir una y otra vez. Tú no eres diferente, y este relato tampoco es un cuento con finales rápidos. Es una historia real, llena de caídas, regresos, silencios y reencuentros, porque cuando el amor es fiel, aunque el corazón se desvíe, siempre hay un regreso, esperándolo, uno que no exige explicación, uno que simplemente dice, estoy aquí. Quédate para seguir escuchando esta historia y para descubrir que lo que se pierde puede volver a ser amado. Pero el corazón humano no siempre sabe quedarse, incluso cuando ha sido amado sin medida. Gomer volvió, sí, pero su alma seguía caminando lejos. A veces uno regresa con los pies, pero el alma necesita más tiempo. Oseas lo supo en silencio, no la presionó. La miró como quien ve una herida abierta y entiende que el amor no siempre sana con palabras, sino con presencia. Día tras día, ella dormía bajo su techo, pero el frío de la distancia aún habitaba entre ellos. Él hablaba poco, ella menos, y entre esos silencios, algo más profundo comenzaba a crecer. No una costumbre, una promesa, pero la historia no fue recta, porque Gomer, arrastrada por cadenas que no todos ven, volvió a irse. Esta vez, más lejos, no huyó por desprecio, huyó por miedo a no poder sostener aquello que parecía demasiado bueno, y así cayó, no solo en otros brazos, sino en la esclavitud. Sí, fue vendida, como si su valor pudiera medirse en plata, como si su historia terminara en la palabra fallo, y el mundo pareció confirmar su peor creencia, que no era digna de amor duradero. Cuando Oseas supo lo ocurrido, no dudó, no preguntó cuánto, no pidió explicaciones, solo fue. Llegó al mercado donde los cuerpos eran ofrecidos como mercancía. La vio allí, de pie, mirada al suelo, como quien ya ha perdido todo, incluso la esperanza, y en medio de la multitud indiferente se oyó una voz clara. La compro. Silencio, un murmullo de incredulidad. Nadie entendía por qué alguien querría pagar tanto por alguien que ya se había ido 2 veces. Pero Oseas no compraba para poseer, compraba para restaurar. La compro, repitió, porque aún la amo. Y ella levantó la mirada, y por primera vez no vio lástima, ni juicio, ni rabia, solo amor, un amor que no pedía explicaciones, un amor que la elegía. Otra vez, tú también has estado ahí, tal vez no en un mercado, pero sí en un lugar donde sentiste que ya no valías lo que valías antes, y aún así fui por ti, no a reclamarte, sino a rescatarte, porque no te elegí por lo que haces, te elegí porque eres mío. Quédate un poco más, hay cosas que solo el amor fiel puede enseñarte, y esta historia aún no ha terminado. Ella no supo cómo mirarlo al volver. Las palabras se enredaban en su garganta, como ramas secas que nunca habían aprendido a florecer. ¿Cómo se pide perdón cuando ya se fue tantas veces? ¿Cómo se recibe amor cuando uno se siente tan roto por dentro? Pero Oseas no pedía explicaciones, solo le dijo, ya estás en casa, y en esa frase cabía más redención que en 1000 sermones. No había condiciones, no había contratos, solo un pacto que el dolor no logró borrar. Los días siguientes fueron lentos, no hubo celebraciones, ni aplausos, ni música, solo pasos pequeños, miradas que volvían a encontrarse, manos que comenzaban a confiar otra vez. El amor, cuando es verdadero,
no regresa exigiendo, regresa acompañando. Ella cocinaba en silencio. Él traía agua del pozo sin decir mucho, pero en lo cotidiano, el amor se iba encarnando de nuevo, como una semilla que parecía muerta, pero empieza a abrirse bajo la tierra. A veces ella se despertaba en mitad de la noche, temiendo que todo hubiera sido un sueño, que la bondad de Oseas fuera frágil, que su lugar en casa fuera temporal. Y cada vez él se levantaba también, no para hablar, sino para estar. Y estar, muchas veces, es la forma más alta del amor. Así, poco a poco, Gomer empezó a sanar, no porque todo fuera fácil, sino porque ya no estaba sola, y esa presencia callada, fiel, constante, era más poderosa que cualquier castigo o reproche, porque cuando alguien te ama de verdad, no trata de borrarte el pasado, sino de caminar contigo hacia un futuro diferente. Y yo estaba ahí, no como espectador, como autor, porque esta historia no es solo la historia de un hombre y una mujer, es la mía contigo. Yo también te he buscado. Yo también te he pagado con precio alto. Yo también te he dicho, ya estás en casa, y cuando no puedas mirarme por vergüenza, yo levantaré tu rostro. Cuando no sepas qué decir, yo te abrazaré en silencio. Cuando dudes si aún tienes lugar en mi historia, te lo recordaré con paciencia. Mi amor no se retira. Quédate. Estás comenzando a recordar lo que el miedo había intentado borrar. Los meses pasaron, y aunque el pasado no se olvida de la noche a la mañana, aprendieron a vivir sin miedo a él. Gomer no se volvió perfecta, pero dejó de huir, y en ese quedarse, incluso con dudas y heridas, comenzó a descubrir lo que nunca había conocido: ser amada sin condición. Las calles la seguían recordando por su historia. La miraban con ojos de juicio, susurraban a sus espaldas, pero Oseas no respondía a los murmullos. Solo caminaba junto a ella, con paso firme y rostro sereno, como quien sabe que no necesita explicar lo que el amor ya ha sanado. Una mañana, mientras el sol doraba las paredes de su hogar, ella lo miró diferente, no con temor, no con culpa, lo miró con gratitud, y en ese silencio, Oseas supo que algo había cambiado. ¿Por qué no te rendiste conmigo?, le preguntó, y él, sin dudar, respondió: porque tú no eras tu error, eras mi promesa. Ella lloró, no como quien se quiebra, sino como quien por fin se permite descansar, porque hay un llanto que no nace del dolor, sino del alivio de saberse amada, sin máscaras, sin disfraces, sin necesidad de huir otra vez. Y entonces comenzó a florecer algo nuevo, no desde el ruido, sino desde la raíz. Gomer empezó a sembrar, a cuidar, a dar sin miedo, porque cuando uno es amado de verdad, tarde o temprano, empieza también a amar. Y ese fue el milagro, no un fuego del cielo, ni una señal en el firmamento, sino un corazón que antes estaba roto y ahora sabía cuidar. Así es como yo transformo, no con imposiciones, sino con presencia, no a través del miedo, sino del amor que no se va. Tú también estás siendo sanado así, aunque no lo veas aún, aunque te parezca lento. Cada día que eliges quedarte, un poco más de ti se va restaurando. Quédate un poco más. Todavía hay más verdad que quiere brotar desde lo más profundo de ti. El amor de Oseas no solo la rescató, la transformó, pero no por obligación, sino porque en su entrega, Gomer encontró lo que nunca había tenido: un hogar donde podía ser ella, aún con cicatrices. En los días buenos, cocinaban juntos, reían con cosas pequeñas, miraban las nubes acostados sobre la hierba. Nadie más los miraba ya con esperanza, pero ellos no necesitaban aprobación ajena, solo les bastaba saber que, de alguna forma, habían sido llevados de la ruina al consuelo. Y sin embargo, la historia no se detuvo ahí, porque el amor verdadero no es estático, es una corriente que arrastra, que empuja, que llama a dar un paso más allá. Un día, la voz de Dios volvió a Oseas, no en reproche, sino en llamado. Oseas, le dijo, ahora que sabes lo que es amar a alguien que huye, ahora que sabes lo que duele esperar,
sin garantías. Quiero que hables por mí, no con discursos vacíos, con tu vida. Y entonces Oseas entendió. Su historia con Gomer no había sido solo suyas. Era un espejo, una profecía viva, un acto simbólico que mostraba cómo yo amaba a mi pueblo. Con paciencia, con ternura, con un corazón que no se cierra. Fue difícil, porque hablar por mí implicaba exponerse, decirle al mundo que yo era un Dios que no se cansaba de perdonar, aunque muchos no entendieran, aunque lo tacharan de débil, de iluso, de ingenuo. Pero Oseas habló, y con cada palabra, con cada gesto, con cada silencio, iba contando una historia que aún hoy sigue tocando corazones. La historia de un amor que no desiste, aunque sea rechazado, de una fidelidad que no se retira, aunque la promesa parezca rota. ¿Puedes verlo? Tu vida también cuenta algo más grande que tú. No todo lo que viviste fue un error. Hay una voz que te ha estado formando a través de todo, incluso en lo que no entendiste. Respira hondo. Lo que sigue merece ser escuchado. No todos quisieron escuchar a Oseas. Algunos se burlaban, otros fingían no oír, y muchos simplemente endurecieron el corazón. Pero él seguía, con palabras suaves y firmes, como quien no lanza piedras, sino semillas. Israel decía: tú eres la Gomer que se alejó, fuiste amado, fuiste cuidado, y aún así corriste tras otros amores, falsos, fríos, sin vida. La gente no entendía cómo podía seguir hablando de ternura, cuando lo que merecían, pensaban, era juicio. Esperaban condena, pero recibían compasión, porque ese era mi mensaje, el que yo le había confiado. Mi amor no ha cambiado, mi promesa sigue en pie, aunque tú la hayas olvidado. Y mientras el pueblo se perdía en ritos vacíos, en altares ajenos, en nombres que no eran el mío, Oseas volvía una y otra vez a la misma verdad. No quiero tus sacrificios, quiero tu corazón. Sus palabras eran como agua en medio del polvo. No gritaban, no aplastaban, pero golpeaban con ternura, como quien despierta a alguien dormido, no con estruendo, sino con una caricia. Él hablaba de un Dios que sufre por amor, de un esposo que espera, de un padre que mira el camino cada día por si su hijo decide volver. Y algunos, en lo profundo de su alma, comenzaron a recordar que había algo más que deber, más que ley, más que costumbre. Había un amor que los sostenía desde antes de que supieran pronunciar su nombre. Esa es también tu historia. Puede que te hayas alejado, que hayas buscado amor en lugares que no te cuidaron, pero no has dejado de ser esperado. Sigue conmigo. Estás justo en medio de algo sagrado. Los días pasaban y Oseas seguía anunciando palabras que no nacían de su propio corazón, sino del mío, palabras que dolían y sanaban al mismo tiempo, porque a veces, para curar una herida, hay que tocar donde más duele. Te atraje con cuerdas humanas, con lazos de amor, decía en mi nombre. Fui para ti como quien alza a un niño contra su mejilla, pero tú no quisiste entender, y aún así no retiraba mi amor. Aunque me daban la espalda, aunque se vendían a falsos dioses, yo los seguía llamando, como un padre que, incluso cuando el hijo se pierde, prepara la mesa por si regresa. Oseas no hablaba desde la distancia, sabía de abandono, sabía de traición, sabía lo que era esperar con el corazón roto. Por eso, cada palabra suya tenía peso. No venía desde un pedestal, sino desde una herida convertida en testimonio. Y entonces vino una nueva revelación, una que rompía toda lógica, una que desbordaba todo entendimiento humano. Volverán, sí, volverán, y yo mismo los sanaré de su infidelidad, los amaré con libertad, y mi ira se apartará. Eso decía mi voz a través de él. No hablaba de castigo, hablaba de sanidad, de un futuro en el que el amor no fuera solo promesa, sino realidad vivida, porque yo no me canso de esperar, y aunque la historia esté llena de infidelidades, mi fidelidad no se interrumpe. Muchos no creyeron, muchos siguieron su camino, pero unos pocos, solo unos pocos,
Comenzaron a volver el rostro, comenzaron a recordar, comenzaron a buscarme de nuevo, y tú también puedes hacerlo. No tienes que entender todo, ni tener todo resuelto, solo basta que te dejes encontrar. Sigue caminando conmigo. Todavía hay más verdad por revelar. El corazón de Oseas se hacía más fuerte y más tierno al mismo tiempo. Cada vez que hablaba, no era con superioridad, sino con una compasión que solo nace en quien ha amado de verdad. Sabía que no todos escucharían, sabía que algunos seguirían negando, justificando su lejanía, cambiando mi nombre por otros nombres, olvidando que fueron formados por mí cuando aún no sabían pronunciar palabra. Pero Oseas no hablaba para convencer, hablaba porque lo amaba, y el amor verdadero no guarda silencio. Cuando sabe que la otra persona está perdida, volverán a mí temblando, decía, no por miedo, sino por reverencia, porque descubrirán que mi bondad es más fuerte que su vergüenza, que mi abrazo es más firme que sus muros. Y entonces comenzó a profetizar un futuro, no uno abstracto, lejano, inalcanzable, uno real, uno donde yo mismo rompería las cadenas, donde restauraría los nombres, donde diría a los que no eran pueblo, ahora son mi pueblo, y a los que no eran amados, ahora son amados. Era un nuevo comienzo, no con edificios, no con coronas, sino con corazones que se volvían de nuevo a mí, como niños que reconocen por fin la voz de su padre. Y entre esas palabras escondí una promesa aún más antigua, una redención que vendría no solo para Israel, sino para todos, un amor que no tendría fronteras, ni idioma, ni límite, porque lo que hice con Gomer, lo que dije por boca de Oseas, lo he estado haciendo desde siempre. Buscarte a través de historias, de señales, de silencios, a través de personas que han amado con mi amor, aunque ni ellos mismos lo supieran. Tú también has sentido ese llamado, en lo profundo, en lo más humano de ti, eso que no sabes explicar, pero que reconoces cuando lo escuchas. Permanece un momento más. Hay una última verdad que espera ser dicha. Las palabras de Oseas quedaron flotando en el aire, como ecos que no se extinguen. No todos las comprendieron en su tiempo, pero quedaron escritas como una carta eterna sellada con compasión, mientras los reinos caían y se levantaban, mientras los pueblos se exiliaban, regresaban, adoraban y luego olvidaban. La promesa seguía viva, no en los templos de piedra, sino en la memoria del alma. Y entonces, mucho después, cuando la historia parecía haber olvidado los nombres antiguos, yo volví a hablar, pero esta vez no fue por un profeta, ni por sueños, ni por símbolos. Fue por medio de una vida. El amor del que Oseas habló, el mismo que amó a Gomer en su miseria, se encarnó en un hombre que caminó entre los olvidados. No gritó desde lo alto, tocó desde abajo, comió con los despreciados, abrazó a los sucios, defendió a los traicionados, y cuando hablaba, la gente no solo lo escuchaba, lo reconocía. Este habla como alguien que conoce el corazón de Dios, decían, y lo que nadie esperaba, lo que parecía locura, se cumplió. Yo no me quedé distante, bajé, fui yo mismo quien se hizo carne, y en ese cuerpo cansado, en esas manos que sanaban, en esa voz que perdonaba, se oía la misma ternura que Oseas había susurrado siglos antes. Él fue el cumplimiento de lo anunciado, el esposo que no desistió, el pastor que buscó hasta encontrar, el profeta que no solo habló, sino que se ofreció, y al final, cuando lo colgaron en una cruz, no fue el fracaso, fue la entrega, la redención que Gomer no merecía, pero recibió, la restauración que Israel no entendía, pero anhelaba. Todo, desde el principio, había apuntado a ese momento. Un amor tan obstinado, tan puro, tan lleno de verdad, que prefirió ser herido antes que abandonar. Eso era lo que Oseas anunciaba sin saberlo por completo. Una historia que solo podía terminar con una cruz y comenzar de nuevo con una tumba vacía. Después de la tumba vacía, la historia no terminó. Al contrario, comenzó una nueva etapa, una
en la que el amor se volvió puente y no barrera, los discípulos comenzaron a entender lo que Oseas había profetizado, que el amor de Dios no conoce límites ni condiciones, que la restauración es posible incluso cuando parece imposible. Comenzaron a reunirse, a hablar en lenguas diversas, pero con un solo corazón. Compartían pan y palabra, lloraban y reían, y poco a poco construyeron algo que ninguna torre podría sostener, una comunidad fundada en la gracia y la aceptación. Y aunque enfrentaron rechazo, persecución y dudas, su fuerza no provenía de sus armas o riquezas, sino de ese amor obstinado que todo lo perdona y todo lo espera, porque sabían que la verdadera casa no era un edificio, sino un lugar en el corazón, un espacio donde la misericordia habita, y esa comunidad sigue viva hoy, en cada gesto de perdón, en cada mano tendida, en cada palabra que busca sanar y no herir. Es la historia que comenzó con un profeta, una mujer caída y un amor inquebrantable, pero que continúa en ti cuando eliges amar sin condiciones. Esta historia no es solo del pasado, es un llamado para hoy, para ti, porque cada uno de nosotros lleva en su interior la posibilidad de amar y ser amado, de sanar heridas y reconstruir puentes, de vivir con la valentía de perdonar y la humildad de aceptar perdón. Oseas nos recuerda que el amor no se mide por la perfección, sino por la persistencia, que la fidelidad no depende de la ausencia de errores, sino de la voluntad de regresar una y otra vez. Así como el profeta amó a Gomer, así el amor divino nos abraza a todos, con todas nuestras imperfecciones, con todas nuestras dudas y tropiezos. No estás solo en tu caminar, nunca lo estuviste. El amor que se reveló en aquella historia antigua sigue siendo el mismo hoy, esperando abrir caminos, abrir corazones. Y aunque el mundo cambie, y aunque las voces se confundan, esa verdad permanece firme. Eres amado, eres esperado, eres parte de una historia que no termina. Ahora, con el corazón abierto, puedes decidir amar, perdonar y vivir con esperanza. La historia continúa y tú eres protagonista.